En la última cena el maestro dice a sus discípulos: si el mundo los odia, sepa que antes me han odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero no son del mundo, sino que yo, al escogerlo, los separé del mundo. Por eso el mundo los odia. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 18 al 21. Quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios cumplen plenamente su misión. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 25 de mayo, año 2019. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios tiene sus garantías. Cuando una persona creyente permite la acción del Espíritu Santo, cumple perfectamente la misión que le encomienda el Señor. Cuando las personas no tienen en cuenta el Espíritu de Dios, cometen demasiados errores, desvían el tono de la fe, interpretan la palabra incorrectamente y no logran conducir una comunidad. Pablo tiene la encomienda de Dios. Y Pablo es un convertido y es un maestro de los gentiles, es un hombre lleno de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios. En ese capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles aparece el segundo viaje de San Pablo, que lo va a llevar propiamente a terminar en Atenas, en el Areópago. Es interesante seguirle los pasos a San Pablo. Y seguirle los pasos cómo es tan respetuoso del Espíritu de Dios y cómo se deja llevar por el Espíritu Santo y va predicando el Evangelio. Y dicen los textos bíblicos, la iglesia iba creciendo en número, iba creciendo en personas llenas del Espíritu que practicaban la palabra de Dios. Y allí se encuentra un hombre llamado Timoteo, hijo de un griego, de una mujer judía, y le llama la atención a Pablo y toma a Timoteo para la campaña de seguir la predicación de la palabra de Dios. La misión siempre va acompañada por el Espíritu Santo. Hay momentos en que las cosas hay que detenerlas o hay que meditarlas mejor. Hay momentos en que es mejor no dejarse llevar por la emotividad, por los latidos del corazón, sino por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que las iglesias se fortalecían en la fe y aumentaban el número, y el Espíritu Santo le impidió predicar el Evangelio a San Pablo en la costa occidental del Asia Menor. Entonces se recorrieron Frigia y la región de Galacia, llegaron a Misia y trataron de pasar a Bitinia, pero tampoco se lo permitió el Espíritu Santo. Entonces tuvo una visión para ir hasta Macedonia. Toda esa lectura para llegar a la conclusión de la importancia que tiene el Espíritu Santo en la misión, el Espíritu Santo en la manera de pensar de cada persona, el Espíritu Santo en el compromiso pastoral de cada persona, el Espíritu Santo en la vocación, el Espíritu Santo en la misión misma de la iglesia. Es definitivo el Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado para saber escuchar el Espíritu Santo, para poder entender, ¿es del Espíritu o no es del Espíritu? ¿Estas cosas son del Señor o no son del Señor? Jesús de Nazaret también tiene su planteamiento para que los discípulos lo entiendan. En ese Evangelio de Juan y en ese capítulo 15, a partir del verso 18, recomienda la actitud del discípulo y cómo el discípulo va a tener dificultades para anunciar el Evangelio. El problema no es el discípulo, sino el problema es quién representa al discípulo. El mundo los odia a ustedes, pero la razón es porque me han odiado primero a mí. La razón es porque ustedes van en nombre mío. La razón es porque ustedes hacen hincapié
en la palabra que yo les he enseñado. La razón es porque usted tiene los dones, tiene los carismas, tiene los talentos, tiene la fortaleza, tienen el poder de Dios. Y siempre habrá controversia. ¿Y cómo dejarse guiar por el Espíritu de Dios? ¿Y cómo dejarse guiar por la palabra de Dios? ¿Y cómo entender que no somos del mundo, sino que los escogió y los separó del mundo? Y por eso el mundo los odia, dice el Maestro. Y no ser del mundo es aprender a vivir en el mundo, a guiar el mundo, sin necesidad de odiar el mundo, sin necesidad de decir que el mundo es el malo y usted es el bueno. Es que esa no es la teología. El asunto no es el odio, el asunto no es descartar personas, como dice el Papa Francisco. El asunto no es plantearle la guerra al mundo. El asunto es aprender a vivir en el mundo, sin ser del mundo, pero con una gran palabra en el mundo, para funcionar dentro del mundo con la palabra de Dios. Bien interesante el planteamiento del Maestro.